Rosalía Ernesto Chis. Mi nombre es Lidia Alexandra Quiñones, soy licenciada en Educación Básica de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Hice mi maestría en la ciudad de Manizales con énfasis en la diversidad y actualmente estoy laborando en la institución Carlos Holguín Mayarino, sede Niño Jesús de Atocha, en un sector muy marginado de la ciudad de Cali, donde se presentan muchos conflictos de violencia, de maltrato y de muchas necesidades. La población que atiendo, en su mayoría, más del 80%, corresponde a niños afrodescendientes. Bueno, vamos a comenzar con la biografía de un autor muy importante en la pedagogía, que es el doctor Lawrence Stenhouse. Él fue magíster y pedagogo inglés. Fue el pionero en defender el aprendizaje eficaz por medio de la investigación y el descubrimiento. Él trató de promover el papel activo de los docentes, en motivarlos a la investigación educativa y trabajar con un currículo referente al desarrollo humano. Su frase que me encantó y con la que me identificó para iniciar esta actividad significa en la investigación, entonces su frase célebre dice: para evaluar hay que comprender, cabe afirmar que las evaluaciones convencionales del tipo objetivo no van destinadas a comprender el proceso educativo. Lo tratan en términos de éxito y de fracaso. En su opinión, el profesor debería ser un crítico y no un simple calificador. ¿Por qué escogí esta frase? Porque el tema que vamos a tratar hoy es precisamente de cuáles son los instrumentos que yo empleo en el aula de mi clase. Entonces, pienso que el común de la evaluación es de darlas por un periodo determinado o un ciclo determinado al finalizarlo, dando una valoración cualitativa. La evaluación por procesos se aplica en todo el sistema educativo, no solamente debe darse en un proceso ya acabado, no simplemente se le debe dar una valoración sumativa al estudiante, sino que hay que mirarle todas sus dimensiones, y la valoración o evaluación debe darse como un proceso continuo, no solamente al final de un ciclo o un periodo, porque la función nuestra no es solamente señalar o decir si este estudiante es bueno, si este estudiante es malo, o definir con una nota si tuvo éxito o tuvo un fracaso, sino por el contrario, nosotros como educadores debemos acercarnos a ese estudiante, mirar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades, y por ahí irnos metiendo con el objetivo final de que el estudiante aprenda. Entonces, ¿qué significa entonces evaluar? Entonces, como primera medida tenemos que evaluar es una operación sistemática. ¿Sistemática por qué? Porque un sistema es un conjunto de elementos organizados, ¿sí? Ahí no solamente vamos a evaluar una determinada clase, sino que tenemos que evaluar todo lo que es un sistema educativo. Tenemos que hablar de cuál es un plan de área, tenemos que hablar del currículo, tenemos que evaluar el plan de aula, tenemos que evaluar cuáles son los procesos, de evaluar las estrategias y las metodologías. ¿Qué significa evaluar? ¿O para qué está la evaluación del aprendizaje? La evaluación de aprendizaje abarca varios ítems. Primeramente tenemos la evaluación como un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos organizados para lograr un objetivo común, en este caso mejorar la calidad educativa. Entonces desde allí tenemos que evaluar todos los procesos educativos, desde el currículo, desde los planes de área, desde los planes de aula, desde nuestro proceso pedagógico, cómo hemos elaborado nuestro plan de área, nuestros planes de aula,
y todo lo referente con lo que tiene que ver a nuestra educación, a la educación del estudiante. Como segundo elemento tenemos el objetivo. El objetivo es conseguir el mejoramiento continuo de los estudiantes. Ese mejoramiento continuo es saber en todo momento cuáles las debilidades y las fortalezas que tienen nuestros estudiantes, para así mismo también aplicarle las estrategias o metodologías que más se adopten para llegar. Como tercer medida tenemos, implica conocer al alumno lo más exacto posible en todos los aspectos de su personalidad. ¿Esto qué significa? El estudiante solamente no podemos evaluarle desde la parte cognitiva. Nosotros tenemos que estudiar todas sus dimensiones del ser como persona. Debemos saber qué habilidades tiene, qué fortalezas tiene, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus gustos, cuáles son sus expectativas en el curso que está cursando, cuáles son sus metas a futuro. Entonces, por eso no podemos enfocarnos solamente en su parte cognitiva. Como cuarto, dice, aporta información sobre todo el proceso para la toma de decisiones. Entonces sabemos que la evaluación no es una actividad que se usa en un determinado periodo, un determinado curso. Ella debe abarcar todo un proceso desde que inicia, desde el antes, el durante y el después, con el fin de tomar unas decisiones apropiadas que ayuden al estudiante a superar esas dificultades que va presentando. Ya dije, aporta información sobre todo el proceso de la toma de decisiones, ¿no? Ya habíamos dicho que es un proceso y que la evaluación, su finalidad, no es solamente dar a un término de un periodo una nota cualitativa, sino desde un inicio tener conocimiento de ese estudiante para poderle ayudar y colaborar en esas dificultades que se presentan. Y en la toma de decisiones, no solamente para decidir cuál es la metodología o cuáles son o qué es lo que se le va a enseñar al estudiante. Y por último, sabemos que el acto de evaluación se divide hay una evaluación diagnóstica que se hace al inicio, hay una evaluación formativa y hay una evaluación sumativa. Bueno, entonces nosotros sabemos que las clases están divididas en 3 momentos. Siempre hay un momento de inicio, un momento de desarrollo de la clase y un momento de finalización de la clase. Y asimismo en la evaluación, en el inicio vamos a aplicar la evaluación diagnóstica. ¿En qué consiste esa aplicación diagnóstica? Allí es que vamos nosotros a explorar con qué conocimientos previos trae el estudiante, ¿sí? Además que le va a servir al estudiante como un va a autorreflexionar acerca de qué es lo que sabe, qué tanto sabe de ese conocimiento. Y también a nosotros nos va a apoyar para la toma de decisiones y para planear nuestra clase como un indicador para saber cómo debemos organizar nuestros planes y qué es lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. Por eso es muy importante tomar como base un diagnóstico de manera previa a cualquier actividad que vamos a realizar en clases. Luego tenemos el desarrollo, que consiste en la evaluación formativa. ¿Qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa comprende todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Allí es que vamos a ver más, vamos a saber qué fue lo que aprendió el niño, cuáles son los logros que ha alcanzado y cuáles son los logros que le hacen falta superar. Y por último, al final ya de la clase vamos a aplicar una evaluación sumativa, que como su nombre lo indica, es una evaluación que debe integrar todos los demás procesos.
como ya habíamos dicho, la evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático continuo. Allí vamos a mirar y vamos a darle un valor, o se le va a juzgar qué tanto aprendió el estudiante. Y entonces allí, mirando de manera progresiva, vamos a determinar y vamos a acreditar al estudiante lo aprendido. Bueno, entonces ahora sí entramos en materia y vamos a mirar qué son las técnicas e instrumentos de evaluación. Entonces tenemos que cómo se va a evaluar. Entonces tenemos: la técnica es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación. Algunas técnicas son observación, interrogatorio, resolución de problemas y solicitud de productos. ¿Con qué se va a evaluar? Entonces es el medio a través del cual se obtendrá la información. Algunos instrumentos son las listas de cotejo, escala de estimación, pruebas, portafolio, proyectos, monografías, entre otros. Entonces, como íbamos diciendo, los instrumentos de evaluación que yo aplico en mi clase los hago de la siguiente manera. Sobre todo tipo pruebas. Al inicio, cuando estoy haciendo la evaluación diagnóstica, hago una lluvia de ideas para preguntarles a los niños o indagarle a los niños qué tanto sabe del tema a tratar. Y luego, en el siguiente paso, desarrollo mi clase, explico mi clase y inmediatamente voy con instrumentos de evaluación y sobre todo de trabajos de práctica. Desarrollamos talleres prácticos para que ellos afiancen el conocimiento. Bueno, hay muchas salidas al tablero, mucha participación verbal y mucho trabajo práctico. Aquí tenemos algunos instrumentos que aplico, como el de falso y verdadero. En este de falso y verdadero nosotros sabemos que se emite una afirmación y el estudiante tiene que colocar, según él, si es verdadero o falso. Por ejemplo, se me ocurre decir las vocales son 6. El estudiante pues tiene que decir si es verdadero o falso. Tenemos también 2 de identificación o ubicación de conocimientos. Una de los instrumentos que aquí he elaborado puede ser una sopita de letras, donde en este caso esta es una evaluacióncita de los números en inglés, y entonces él tiene que ir a buscar dónde está el número 1, dónde está el número 2. Entonces allí se aplica este ejercicio. Tenemos como número 3 de jerarquización. Tenemos este ejemplo. Aquí tengo una secuencia didáctica del cuento La Caperucita Roja. Entonces el niño, una vez conocido el cuento, debe darle la secuencia real de cómo va el cuento. Entonces él aquí va colocando en orden secuencial y en orden lógica dónde van los diferentes actos del cuento. Tenemos el análisis de las relaciones. El análisis de las relaciones, aquí tenemos un ejemplo aplicado. Por ejemplo, tenemos 2 columnas, tenemos unas imágenes y tenemos unos primeros grafemas. Entonces el estudiante debe unir mediante una flecha o una línea el grafema con que comienza la imagen que está al frente. Este podría ser un ejemplo que he aplicado. Otro ejemplo también podría ser con los números. Relacionamos la cantidad de los objetos con el número, con el símbolo numérico. El niño debe relacionarlo con una flecha. De complementación o respuesta breve. Complementación, respuesta breve. Aquí tenemos otro instrumento aplicado, es el de complementación o respuesta breve. Aquí tenemos un ejemplo sencillo aplicado en clase, donde los niños tienen la oportunidad de instrumentos de evaluación aplicados en mi clase. Entonces seguimos los de complementación o respuesta breve
Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo donde se le muestra a los niños unas imágenes y ellos deben completar la palabra con el grafema que corresponde al primer sonido de la imagen. Tenemos las analogías. Las analogías tratan de relacionar una palabra con instrumentos de complementación o respuesta breve. En esta parte es un instrumento de matemáticas donde el niño observa los conjuntos y cuenta los elementos que hay y entonces da como respuesta el número de elementos que tiene el conjunto. Este podría ser otro ejemplo. Las analogías. Las analogías buscan establecer relaciones. En este caso no tengo un ejemplo. Vamos a ver la opción de opción múltiple. Nosotros sabemos que en la institución hay muchas falencias en el desarrollo de la lectura y comprensión en los estudiantes. Entonces, desde grados muy menores en la institución se está tratando de aplicar pruebas estilo de opción múltiple. Aquí tenemos un ejemplo de ellas, donde se enuncia una afirmación y hay varias respuestas y se debe escoger la verdadera. Entonces estamos mirando que de muy pequeños lo estamos familiarizando con este tipo de instrumento, tipo IFES y tipo saber. Entonces, profesor, con esto evidenciando estas actividades que realizaba en clase, entonces también quiero mostrarle estas carpetas de todos los instrumentos que he aplicado, ¿sí? Por ejemplo, una manera didáctica de cómo los estudiantes van aprendiendo su nombrecito es esta, ¿sí? Se la he hecho escarapelas donde están los nombres de los niños. A diario se les refuerza escribiendo su nombre en sus diferentes ejercicios. Aquí miramos, para hacerlo mejor, por medio de la práctica se les coloca que lo repitan 2-3 veces diario para que ellos vayan afianzando su nombrecito. Aquí tenemos una evaluación tipo relación que el niño aplicó y así sucesivamente una serie de instrumentos. Yo manejo esta carpeta para siempre mostrarles a los padres de familia cómo sus hijos están desarrollando sus actividades académicas. También quiero decir que pues otro instrumento también podría decirse que es muy valioso, es el observador del alumno. Nosotros cuando evaluamos al niño no solamente lo evaluamos en la parte cognitiva, sino que también tenemos en cuenta su parte personal, de cómo es el trato con sus compañeritos y su parte social. Entonces este es un instrumento muy valioso, ya que la evaluación del aprendizaje no se trata solamente de evaluar la parte cognitiva. Recordemos que tenemos que mirar todas las dimensiones del ser. Y por último, ya concluyendo el tema, quiero dejarles a reflexión este pensamiento del doctor Paulo Freire, que dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear. Dejarles esta reflexión del doctor Paulo Freire, que dice así: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Muchas gracias. Les doy la despedida desde aquí, desde mi bello Cali, Valle del Cauca, Colombia. Muchas gracias, profesor, por escucharme.